We continue our study today in Continuamos nuestro estudio de hoy sobre todo lo que Jesús enseñó. Esta es una serie que hemos estado haciendo y estamos llegando a nuestras últimas sesiones. Y hoy estamos en Mateo capítulo 23, verso 26. Jesús dijo: fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa y del plato, para que el exterior también quede limpio. Los llamó hipócritas en el versículo anterior. La marca de un hipócrita es que su vida interior no corresponde con su vida exterior. Y yo diría que esto es cierto para la gran mayoría de las personas que se llaman a sí mismas creyentes. Lo triste es que ni siquiera parecen preocuparse por eso. Si estuvieran preocupados por eso, el Señor los habría llevado a la victoria. Pero cuando no están preocupados por eso, entonces el Señor no los conduce más allá. Y eso es una tragedia. Aquí dice: primero limpia el interior del vaso. En otras palabras, trabaja primero en el interior y luego en el exterior. Así que tienes que preguntarte, ¿en qué parte de tu vida te preocupas? ¿Cuál es más importante? Puedes tener un rascacielos quizás de 70 o 80 pisos que sean visibles. Debajo de él hay cimientos. ¿Qué crees que es más importante? ¿Esos pisos superiores o el cimiento? Cualquier ingeniero o contratista te lo diría. La resistencia de los pisos superiores dependen al 100% de la resistencia de los cimientos. Si los cimientos son débiles, incluso un edificio de un solo piso se derrumbará. Por eso los ingenieros se concentran en poner unos buenos cimientos. Jesús también habló de poner buenos cimientos, porque sobre esos cimientos debemos construir una superestructura. Si no, seremos como aquel hombre del que habló Jesús que no quería ser discípulo. Habló del discipulado en Lucas capítulo 14, versículos 26 al 33. Y en medio de eso habla de alguien que no quiere ser discípulo. ¿Qué es lo que él hace? Solo pone los cimientos, no construye nada. No hay superestructura. Eso, o podríamos decir como dijo Jesús en Mateo 7, verso 26 en adelante: el hombre necio que construyó una casa pero sin cimientos. Son dos cosas opuestas. Ambos son necios. Necesitamos los cimientos y sobre ellos construimos una superestructura. Y aquí el Señor le dice a los fariseos: primero pongan los cimientos y luego no se detengan allí, construyan una superestructura. En el caso de nuestra vida, si cuidamos el interior, el exterior se cuidará automáticamente. No hay ninguna duda de eso. Si pones una semilla en la tierra, brotará automáticamente. Esa vida interior, por ejemplo, si permito que mi mente se renueve, para no enojarme con la gente, no cometeré asesinatos. Si mi actitud interior es correcta, entonces la vida exterior estará bien. Si en mi vida no codicio a las mujeres, no corro peligro de cometer adulterio. Si en mi vida interior decido amar a mis enemigos, no tendré problemas para amar externamente a mis vecinos. Así que no tienes que esforzarte en limpiar tu vida exterior si limpias el interior. Es algo así. Tomemos un ejemplo. La ley era como una crema que podía usar en mi cuerpo cada vez que tuviera una llaga. Es un ungüento muy eficaz. Me sale una llaga, le pongo la crema y se me quita. Pero mañana me sale en la otra mano. Y entonces le pongo la crema y se va. Luego aparece en mi pierna y luego en otra parte. Así que tengo que estar usando esta crema para mantener mi cuerpo externamente limpio. Pero la enfermedad interna que causa todas estas llagas nunca se curó. Solo voy por ahí frotándome esta crema todos los días. Y así fue la ley. Todos los deberás y no deberás estaban destinados a evitar que el pecado surgiera y destruyera la nación. Y eso es lo que es la ley. Por eso tenemos leyes en diferentes países. Si las infringes, te encarcelan, te cuelgan o algo así. Esa es la manera de preservar los países con cierta ley y orden. Y todas esas leyes se basan básicamente en los 10 mandamientos. Pero Jesús vino con un hacha a la raíz, diciendo: quiero tratar ese problema desde la raíz. Es como si un doctor te dijera: hay un nuevo antibiótico que ha sido descubierto.
Si lo tomas, te va a tratar el problema que está causando estas llagas dentro de tu cuerpo. Entonces no vas a necesitar esa crema. Vas a botar esa crema porque el problema interno está resuelto con este antibiótico. Y entonces no te saldrán estas llagas. Esta es la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Qué es mejor, el antibiótico o la crema? ¿Qué es mejor, la gracia o la ley? Está muy claro. Pero mucha gente cuando habla de la gracia, botan la crema y no toman el antibiótico y les siguen saliendo llagas. Por eso es mejor la vida de un judío temeroso de Dios que vivía bajo la ley en comparación con la vida de un cristiano promedio, porque por lo menos tenía esa crema. Hay cristianos que hablan de la gracia, no se aplican la crema y ni siquiera toman el antibiótico. Así que cuando tomamos el antibiótico, debemos botar la crema. En otras palabras, podemos desechar la ley cuando hayamos obtenido esa gracia interior, que ha purificado nuestra vida interior. De lo contrario, más vale guardar la ley. Eso es lo que vemos aquí. Si nos ocupamos del problema en el interior, no habrá necesidad de ocuparse de nada en el exterior. Aquí dice, limpia el interior del vaso y del plato. ¿Para qué? Fíjate en eso. Para que el exterior quede limpio automáticamente. Si te ocupas del interior, el exterior quedará limpio. No habrá necesidad de limpiar el exterior. El interior quedará limpio automáticamente. Y dice, pero vosotros escribas y fariseos, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos. Ya sabes lo hermosas que se ven a veces las tumbas, pero por dentro están llenas de huesos muertos. Mira las ilustraciones que usa el Señor. Muerte interior, pero con bellos adornos en el exterior. Es una descripción perfecta de muchos cristianos que quieren verse muy bien por fuera, con sus cantos, sus predicaciones y sus impresiones externas que dan del cristianismo en sus grandes iglesias, catedrales y edificios, pero sus vidas por dentro están corrompidas. Incluso muchos de ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Luego continúa diciendo, vosotros escribas y fariseos, hipócritas, edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y dices, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. En consecuencia, atestiguas contra ti mismo que tus hijos son los que asesinaron a los profetas. Esto es algo muy común. Es más fácil admirar a los santos que vivieron hace 300 o 200 años, que están muertos y se han ido. Pero durante sus vidas, estos santos fueron llamados por todo tipo de malos nombres, herejes, falsos profetas y Belcebú. Pero ahora que han muerto y se han ido, la gente los alaba. Esto es cierto de todos los grandes hombres que los cristianos evangélicos admiran, ya sea Martín Lutero, o John Wesley, o William Booth, o D.L. Moody, o Charles Finney. Es muy fácil admirarlos a todos ellos, a estos antiguos profetas, hombres de Dios que se levantaron para defender y exponer ciertas verdades. Pero cuando estaban vivos, todas estas personas fueron llamadas herejes, falsos profetas y por todo tipo de malos nombres. Ahora los alabamos. Y así los verdaderos profetas de hoy son difamados exactamente de la misma manera. Si hay un verdadero profeta vivo en cualquier parte del mundo, invariablemente será llamado hereje, o falso maestro, líder de un culto y todo tipo de nombres por el estilo. Al igual que aquellas personas hace 150 años. Pero espera que muera este verdadero profeta, y 50 años después lo reconocerán como profeta. Esta ha sido la historia a lo largo de 2000 años de historia de la iglesia, de cómo los cristianos los tratan cuando mueren y cuando están vivos. Eso es lo que está diciendo aquí. Él dice, no habríamos asesinado a los profetas que vivieron en la antigüedad, como Isaías y Zacarías, y todos los que fueron asesinados por nuestros padres. Nosotros no habríamos hecho eso. Hicieron monumentos en las tumbas de estas personas, pero el hecho es que, ¿cómo estaban tratando al profeta más grande que caminaba entre ellos? Jesucristo. Eso puso en evidencia su hipocresía. Y además, llenad la medida de la culpa de vuestros padres, dice. Serpientes, cría de víboras, en el versículo 33, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Estamos tratando de entender todo lo que Jesús enseñó, por medio de su vida, su forma de hablar y por sus palabras.
Una persona semejante a Cristo es aquella que se comporta como Cristo y habla como Cristo. ¿Qué dirías de un predicador que mirara a la gente y les dijera: cría de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? A personas religiosas sentadas con sus Biblias en una congregación. ¿Pensarías alguna vez que esta persona podría ser como Cristo? Puede que sea el profeta más grande de tu generación, como Jesús la fue en la de ellos, pero a raíz de una comprensión defectuosa de la semejanza a Cristo, puedes decir que éste carece de gracia y no es semejante a Cristo. Esta frase de semejanza a Cristo es usada por gente que realmente no conoce la semejanza de Cristo. Y así es como ellos mismos se engañan a otros que no conocen la Biblia o que no han leído los evangelios. Necesitamos tener una comprensión equilibrada de lo que es ser como Cristo. Versículo 34. He aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, dice el Señor. A algunos de ellos los mataréis y crucificaréis. A algunos de ellos los azotaréis en vuestras sinagogas. Este es el destino de todo verdadero profeta que Dios envía. Yo lo envío, dice el Señor. Cuando os envíe un profeta, cuando os envíe un hombre que predique y viva según la Escritura, unos los van a matar, otros los van a crucificar, otros los van a azotar en las sinagogas, los perseguirán de una ciudad a otra, llamándolos por toda clase de nombres. Los perseguiréis por aquí y por allá, para que sobre vosotros caiga la culpa de toda la sangre justa derramada en la tierra, de la sangre de los justos e inválidos, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Os digo que todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Así que el Señor estaba diciendo aquí cuál sería el destino de un verdadero profeta de Dios. Un verdadero profeta nunca es popular en el cristianismo. Aquellos que realmente temen a Dios lo amarán y lo respetarán, como la gente que realmente temía a Dios en tiempos de Jesús. Lo amaban, lo respetaban y estaban dispuestos a dar la vida por él. Por ejemplo, como los 11 discípulos. Pero las multitudes que estudiaban las Escrituras y que eran evangélicas en doctrina en aquel tiempo, los fariseos pensaban que era el príncipe de los demonios y le llamaban por todo tipo de nombres. Recordemos que esto es exactamente igual en la época de Pablo. Los judíos religiosos pensaban que Pablo era un falso maestro y hereje, pero los que realmente lo amaban, los verdaderos discípulos de Jesús, realmente pensaban que era el apóstol de Dios. Déjame decirte esto, tu forma de ver a un verdadero siervo de Dios te indica tu condición espiritual. Si lo desprecias, revelas tu condición espiritual. ¿Puedes ver el hermoso equilibrio entre la verdad y la gracia en este mismo capítulo? Habla tan duramente contra los fariseos hasta el versículo 36. Y luego ves estas tiernas palabras. Lloró sobre Jerusalén, dice el Evangelio de Lucas. Se lamentaba sobre Jerusalén, diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a pedradas a los profetas que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y tú no quisiste? He aquí que tu casa te ha quedado desierta. Yo os digo desde ahora que no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Llega un momento en que la paciencia de Dios llega a su fin. Y el Señor esperó 3 años y medio esperando a Jerusalén, a la gente de Jerusalén, a los religiosos que se convirtieran y lo aceptaran. Pero lo rechazaron y rechazaron. No querían tener nada que ver con él, pero él era paciente con ellos y deseaba reunirlos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas para protegerlos del peligro y conducirlos a Dios, pero no lo quisieron. Dice: ¿cuántas veces quise hacerlo? ¿Cuántas veces vine aquí, viajé aquí día y noche, sin servirte por dinero ni ganancia alguna, sino para bendecirles? Pero no les interesó. Ahora tu casa te ha quedado desolada. Ya no es la casa de mi padre. Érase una vez la casa de mi padre. Ahora es tu casa. Es algo triste cuando el Señor se vuelve hacia una iglesia y dice: esta fue mi iglesia, ahora es tuya.
Ve y haz lo que quieras con ella. ¿Sabes que el Señor ha dicho eso a muchas iglesias? Y si no escuchas la palabra de Dios, tu iglesia puede llegar a ser así. Dios te enviará profetas para hablar la palabra. Y la palabra de un profeta no será algo que te hará cosquillas en los oídos. Será una palabra difícil que quitará los cánceres de tu vida. Sigue rechazándola y un día la paciencia de Dios llegará a su fin. Y dice, tu casa te quedará desierta y desde ahora no me verás más. Me voy. Y poco después se fue. Ascendió al cielo. Y dice, no volveréis a verme hasta que un día me veréis venir en gloria en la segunda venida. Y tú dices, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para entonces, esa generación y muchas otras generaciones hubieran muerto y se hubieran ido al infierno. Es algo tremendo, es una tragedia. Cuando una generación de líderes rechaza la palabra de Dios, esto afecta a muchas personas. Cada pastor, anciano, siervo de Dios debe tomar en serio su responsabilidad de guiar a la gente a la verdad de Dios. Llegamos ahora al capítulo 24 y Jesús salió del templo, donde estaba hablando y se iba. Y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Decían, qué hermoso es este edificio. Y respondiendo les dijo, ¿veis todas estas cosas? ¿No las ven? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él estaba profetizando que este templo sería derribado por completo. No quedará piedra sobre piedra. Era algo que iba a ocurrir en el futuro. Sabemos por la historia que tuvo lugar 40 años después, cuando el general romano vino y destruyó el templo. Pero Jesús profetizaba mientras el Espíritu le inspiraba lo que iba a suceder. Ya sabes, él estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuándo va a ser destruido este templo? Y pensaron que esa sería la segunda venida de Cristo, que el templo será destruido cuando sea la segunda venida de Cristo. ¿Cuál será la señal de su venida al final de los tiempos? Hicieron 3 preguntas allí y pensaron que todo estaba junto. Pero todo no estaba junto. 40 años después de la muerte de Cristo, el templo fue destruido. Después de 2000 años no ha ocurrido la segunda venida de Cristo. Y el fin de toda la era de la historia humana será otros 1000 años más allá de eso. Así que estas fueron 3 preguntas separadas que pensaron que era una misma. Y pensaron que como el templo era algo tan grande, si esto se destruye será el final del mundo. Pero no fue así. Jesús respondió y dijo, procurad que nadie os engañe. Y en el resto de este capítulo estaba respondiendo a las 3 preguntas, combinando las 2 últimas. Pero básicamente podemos decir que 2 de ellas. ¿Cuándo sucederá la destrucción del templo y cuándo será la segunda venida? Entonces dijo, ante todo quiero decirles, no os dejéis engañar. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, tenemos que entender bien ese versículo. ¿A cuántas personas has oído que se han levantado y han dicho, yo soy Jesucristo? Creo que en la historia del mundo se han levantado muchos lunáticos que han dicho eso. ¿Pero habrán engañado a alguien? ¿Cuántas personas serían engañadas si alguna persona se subiera al púlpito y dijera, yo soy Jesucristo? No creo que ningún cristiano que yo conozca se dejará engañar por eso. Ciertamente ningún cristiano nacido de nuevo. ¿A qué se refería? Creo que hemos entendido mal ese versículo. Lo que está diciendo es, muchos vendrán en mi nombre y dirán que yo soy Jesucristo. Soy el verdadero Cristo, el Mesías. Déjame leerlo así. Muchos vendrán en mi nombre y dirán que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y entonces iremos por ahí engañando a la gente. Porque si dicen que Jesús no es el Mesías, entonces por supuesto ni siquiera son cristianos. No son aquellos sobre los que Él está advirtiendo. Él está advirtiendo acerca de las personas que aceptan a Jesús como el Mesías, el Cristo, y luego engañan a otros. Muchos vendrán en mi nombre y dirán que sí, que es verdad que yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así es como hay que leer ese versículo. Oh, y así ha habido mucha gente a lo largo de la historia.
que han dicho sí, Jesús es el Cristo, y han ido por ahí con todo tipo de doctrinas malas, que han engañado a millones en estos 2000 años. Esa es la primera advertencia que él hizo. ¿Cuál será la señal de su venida? El engaño, un engaño generalizado. De nuevo lo dice en el versículo 11. Muchos, fíjate en la palabra muchos. Muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchos. Eso es lo segundo que dice. Una vez más abajo en el versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Os lo digo de antemano. Es muy interesante, aunque habló de muchas señales aquí como hambrunas, terremotos, guerras en el versículo 7 y la persecución. La única cosa que repitió al menos 3 veces es el engaño. Así que una de las principales características de los últimos días será que habrá una tremenda cantidad de engaño en el cristianismo, todo tipo de falsas enseñanzas. ¿Cómo escaparemos de este engaño? Creo que eso es lo que tenemos que entender realmente. ¿Cómo vamos a escapar de todo este engaño? Antes de entrar en los tipos de engaño que hay, dice aquí, incluso habrá gente mostrando grandes señales y maravillas. ¿Sabes? Pablo dice en 2 de Tesalonicenses sobre la venida del anticristo que será con un montón de falsas señales y maravillas. En 2 de Tesalonicenses 2, verso 9, la venida del anticristo es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios. Así que va a haber un montón de falsos milagros y falsas sanidades. Y todo tipo de gente que viene en el nombre de Jesús diciendo que Jesús es el Mesías y así engañando a muchas personas. ¿Cómo vamos a escapar de tal engaño? En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 habla de este engaño en los primeros versículos. Dice que la manera de escapar de ella está escrito aquí sutilmente. Vendrá con todo engaño de maldad, actividad de Satanás, en el versículo 9. Engaño de maldad, versículo 10. Para los que parecen, y porque parecen es una frase muy importante, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Salvarse de qué? No del infierno, sino del pecado. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y por esta razón, ¿qué razón? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos del pecado. Por lo tanto, Dios mismo enviará sobre ellos una influencia engañosa para que crean lo que es falso. En Efesios capítulo 4 dice que nuestra concupiscencia es engañosa. En Apocalipsis capítulo 12 dice que el pecado es un engañador. En Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso. Entonces nuestra lujuria, nuestro corazón, el diablo, todos tratando de engañarnos. El único que nos protege de todo esto es Dios. Pero aquí dice que Dios mismo se dará la vuelta y nos engañará. Entonces no hay esperanza. Tenemos estas 3 fuerzas que nos engañan: el corazón, nuestros deseos y el diablo. Y encima de eso, si el Dios Todopoderoso también decide engañarnos, no hay ninguna esperanza. Dios es la fuente de la luz. Y si la luz se apaga, se convierte en tinieblas. Seremos engañados. ¿A quienes Dios les envía esta influencia engañosa? Aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que ahí vemos el secreto de cómo escapar del engaño. Número 1, ama la verdad y busca ser salvado del pecado. Eso es todo. Si amas la verdad y buscas ser salvado del pecado, puedo garantizarte que nunca serás engañado. Absolutamente seguro. En base a ese versículo, Dios no te engañará. Todas estas otras fuerzas pueden tratar de engañarte, pero Dios te seguirá dando la luz para mostrarte esos engaños. ¿Qué significa amar la verdad? Primero, cuando Dios te muestra algo en ti mismo, tal vez en una reunión, o cuando lees la Biblia, o en alguna situación o circunstancia, te muestra que eres egoísta, orgulloso, o buscas lo tuyo en algo. Sé honesto y di: Señor, eso es verdad. En segundo lugar, cuando ves algo en las Escrituras que va en contra de lo que has creído en toda tu vida, y estudias las Escrituras cuidadosamente y dices: hey, esa es la verdad.
Ama la verdad y defiéndela aunque tengas que reconocer públicamente que estabas equivocado. Ama la verdad, no busques tu propio honor y así nunca serás engañado. Procura salvarte del pecado más que de la enfermedad y la pobreza. Di, Señor, sálvame del pecado. Si sigues estas 3 reglas, amar la verdad sobre ti mismo, creer lo que ves en la palabra de Dios y tratar de ser salvo del pecado, puedes estar totalmente seguro que en los últimos días no vas a ser engañado. Esa es nuestra única protección contra el engaño satánico en los últimos días. Continuaremos nuestro estudio en el próximo episodio.